¿Cómo está, amigo? ¿Cómo está? Bien, gracias por preguntar. ¿Y usted? Bien, bien. Mi nombre es Franklin Enrique. Usted es el pastor de la iglesia, ¿no? Pastor de la Iglesia Manuel. ¿Y cuál es su nombre? Rubén. Rubén. Ah, mire, Rubén, sí. un Sí, nombre bíblico. cierto. Rubén, ¿me puede dedicar unos minutos? Es que quisiera hacerle una pregunta de la Biblia. Lo escucho. Sí. ¿Qué opina usted? ¿Usted pudiera tener la amabilidad de explicarme el texto de Hebreos 1:8? Hebreos 1, capítulo 8. Capítulo 1, versículo 8, sí. Sí, su pregunta es homilética, hermenéutica, doctrinal. Sí, hermenéutica, o sea, interpretativa. Ok. ¿Usted a qué iglesia pertenece? A los testigos de Jehová. ¿A Testigos de Jehová? Sí. Ok. Bien. Estoy abriendo mi Biblia en este instante. Sí, no se preocupe. Bien. ¿Cuál es su nombre? Franklin. Franklin. Sí, Franklin. Sí, Franklin. Y me dice Hebreos 1:8, ¿correcto? Sí, Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. ¿Ese es el verso? Sí, exactamente. Creo que está hablando acerca de cómo Jesús es el Rey eterno, el Rey que es desde el siglo hasta el siglo con Dios, el cetro de equidad, el cetro de la justicia, el cetro de la rectitud. La palabra cetro es lo que usa un rey, un príncipe. Para mí eso es hermenéuticamente lo que el verso nos está diciendo. Sí. Sí. O sea, para usted Jesucristo es Dios, ahí en Hebreos 1:8, ¿no? Para eso nosotros tenemos otros versos que podemos utilizar. Sí, pero específicamente Hebreos 1:8. Sí, la divinidad de Jesús no está en cuestión. Usted sabe que esa cita que hace ahí el apóstol Pablo es una referencia del Salmo 45, 6 y 7, ¿no? ¿Por la referencia? Sí, por la referencia Sí. se está hablando de un rey humano. ¿Cierto? Y tiene la misma, o sea, tiene la misma traducción que aparece en Hebreos 1:8, es la misma que aparece en el Salmo 45, 6 y 7. Pero, ¿por qué le cito ese texto? Porque no sé si usted conoce la traducción en lenguaje actual. Tengo esa versión. ¿La tiene, no? Sí, la tengo. Sí. La traducción en lenguaje actual. No es traducción. Una versión, ¿no? Para usted. No es una traducción, no, eso es simplemente un intento de presentar el texto de manera alcanzable, más entendible, pero no es una traducción. ¿La Biblia de Jerusalén, cómo usted la considera? Es la Biblia católica, una de las Biblias más populares entre los católicos, pero ¿a dónde me quiere llevar con la conversación? No, lo que quiero decirle es que la Biblia en lenguaje actual, en el Salmo 45, 6 y 7 dice: su reinado como el de Dios durará para siempre. No dice que es Dios, Jesucristo, porque esto es una profecía mesiánica que se cumple en Cristo Jesús. Hay una diferencia entre Hebreos 1:8, la Reina Valera del 60, dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, pero cuando vas a la traducción en lenguaje actual y la Biblia de Jerusalén... Otra vez, no es una traducción, es una paráfrasis. Es una paráfrasis para usted, la del lenguaje actual. Correcto. ¿Y por qué es una paráfrasis? ¿Me pudiera explicar eso? Porque una paráfrasis dice palabras diferentes. Lo que originalmente se supone dice la traducción. Una paráfrasis es el intento humano de una persona de poner en diferentes términos la idea, el concepto, pero no es una traducción.
Ya. Por ejemplo, la Reina Valera revisada en 1977. ¿Cómo considera usted esa edición? Reina Valera de Otra 77. vez, ¿Es una paráfrasis para usted? la Reina Valera 77 está basada en la traducción de la Reina Valera O sea, es correcta, 60, ¿no? La de 77. pero otra vez es una versión revisada Sí. a la que se le ha modificado el lenguaje, pero no se convirtió en una paráfrasis. Ya, no es una paráfrasis para usted. Pero No es fíjese, sí, paráfrasis. en el Salmo 45, 6 y 7 dice, tu trono es el trono de Dios, eterno y para siempre. No dice que Cristo es Dios en la edición 77. Bien, ¿y cuál es el punto? Que algunas traducciones han tomado libertades como la traducción Reina Valera del 60 en Hebreos 1.8, modificar la morfosintaxis del idioma original del griego a ponerlo en una posición de evocativo. El vocativo es como una invocación que se le está dando a Jesús ahí. O sea, tu trono, oh Dios, indicando que esa adoración es completa a Jesús. ¿Me entiendes? A Jesús. Pero cuando vas al Salmo 45, 6 y 7 no tiene nada que ver. Porque fíjate, son textos paralelos. O sea, lo que está citando Pablo en Hebreos 1.8, Pablo está citando del Salmo 45, 6 y 7. Y la edición revisada 77 dice, tu trono es el trono de Dios. No dice tu trono, oh Dios. Debería traducirlo así, pero no lo traduce así. Entonces eso crea confusión. O Cristo es Dios en Hebreos 1.8, o realmente Cristo en el Salmo 45, 6 y 7 se cumple la profecía mesiánica que Cristo sería ese Dios que estaría en un trono por los siglos de los siglos. ¿Me explico? Pastor Rubén. Le entiendo para usted, por su teología, por su No, mi teología no, por tradición, la traducción, por la traducción. Ya no es tanto de teología. por la traducción y por Sí. la opinión teológica de usted. ¿Cristo es Dios o Cristo no es Dios? Bueno, nosotros Jesús es Dios, no creemos, es Dios. Pastor Rubén, nosotros creemos que Dios, que Cristo, mejor dicho, es Dios, pero por función, por una función. Como los ángeles son mensajeros, pero la función de ángel es mensajero. O sea, la palabra Es angelos es una función. simple semántica, es semántica. Como sin pastor, tener que ir. hay muchos pastores, pero la función de un presbítero, es como en el caso de usted, es pastorear. Es una función que usted tiene en la iglesia. Así sucede con la palabra Dios, porque fíjese que Satanás, el diablo es un Dios, 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo. La ha cegado en el entendimiento. O sea, sí, dígame. Es el Dios de este siglo. Sí, 2 Corintios 4:4 dice el Dios de este siglo. Dice, Jesús es Dios por función. Por Pero función, no es el Hijo de por Dios, función. Él no tiene la naturaleza de Dios, Él no es el Dios eterno, Él no es el Dios que se encarnó, Él no es el Dios, el verbo que se hizo carne. Pero por ejemplo, ¿Jesucristo es Dios por naturaleza atributiva o naturaleza divina? Cuando digo naturaleza divina me estoy refiriendo que es de la misma naturaleza del Padre, como ser divino. Pero cuando digo que es divino por atribución es que contiene los atributos incomunicables del Padre como omnipresente, omnisciente, omnipotente. ¿Me explico? Entonces, ¿Seguro? Cristo es Dios por función, por naturaleza divina o por naturaleza atributiva, que contiene los atributos incomunicables del Padre. Es mi pregunta, ¿no? Para nosotros Él es Dios, de Dios, Él es eterno. Él Sí, pero tiene todos Dios los por atributos. función o por naturaleza divina o naturaleza atributiva. Es mi Él es pregunta. Dios por naturaleza divina. Él Divina. es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. ¿Qué cosa, para usted qué cosa es naturaleza divina? Si me puedes explicar. Que es de Dios, que viene de Dios, que es la naturaleza que Dios le ha dado, la naturaleza que... Sí, pero ¿qué significa naturaleza divina? ¿Cómo usted me define naturaleza divina?
La naturaleza divina es Sí. algo que no es humano, algo que es Algo que no es humano. esencial de Dios, algo que no tiene que ver con nosotros, con la carne, sino que es Ajá, ¿qué más? simplemente lo natural de Dios. Significa también que es un ser espiritual, ¿no? Invisible, celestial. Y se sobreentiende. Ya. Ok, pero no quiere decir que naturaleza divina incluya que sea Dios Todopoderoso. O sea, naturaleza divina no incluye que sea Dios Todopoderoso, ¿no? Para usted, ¿quién es Jesús? Bueno, ya le dije, para mi punto de vista, y según lo que he estudiado, es que Cristo es Dios porque tiene una función. O sea, Cristo fue representante, el embajador de Dios en la tierra, como lo fue Moisés. No sé si usted ha leído Éxodo 4, 16 y 7:1, donde Jehová le dice a Moisés: te voy a constituir Elohim, Dios, contra Faraón. Ahí Moisés estaba cumpliendo una función. ¿Cuál era la función de Moisés? Ser un representante. Era el embajador de los israelitas en la tierra. Que Pero no era Dios, porque dice la Biblia: te voy a constituir Dios contra Faraón. Entonces, mi pregunta hacia ustedes es la siguiente: ¿Moisés era Dios? ¿El Dios verdadero? Pues la palabra Elohim es mucho más que Dios. La palabra Elohim puede ser un príncipe. La palabra Elohim es más amplia que reducirla Ajá. a solamente Dios, la divinidad. La palabra Elohim puede referirse a un hombre, puede referirse a un líder, a un caudillo. A los ángeles Entonces, también, a los ángeles. correcto. Claro. Entonces, sí. Mira, eso Respeto tenemos el mismo punto de vista, ¿no? Yo respeto su opinión. Claro, igual que yo también se la su respeto opinión, también. su posición, es su interpretación. Claro. Nosotros hemos decidido creer por fe. Jesús para nosotros es Dios manifestado en carne, revelado ¿En qué texto, humanizado. Pastor Rubén, en qué texto dice que Cristo es Dios manifestado en carne? ¿Me puede dar el texto? De memoria no lo tengo aquí a No la lo tiene en la mano. mente, ¿no? Primera de Juan puede ser uno de los textos, no Primera de estoy Juan. completamente seguro. Sí, pero él es manifestado en carne. Eso es lo que nosotros creemos y usted va a encontrar que esa es la posición del cristianismo ortodoxo a través de los siglos. Pero Cristo es Dios encarnado, ¿no? Es lo que quiero saber. Lo que quiero decirle es que Dios se encarnó, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Dios se encarnó, y vimos Dios su se encarnó, gloria. ¿no? Esa es la posición ortodoxa, la posición que a través de los siglos Sí. la iglesia cristiana ha sostenido. Y de ahí no Ahora, vamos ¿dónde a dice la mover. Biblia, Rubén, que Dios se encarnó? Usted ha leído el verso donde dice que el Verbo se hizo carne. Pero no dice Dios, dice el No, Logos, no se dice hizo Dios, carne. no dice Dios, no dice, ese verso no existe. O sea, en Juan 1:14 No va a dice que encontrar- el Verbo se hizo carne, no Dios. Correcto, ¿ah? El Verbo se hizo carne, el Logos. El Logos. La razón, Pero usted la me está diciendo palabra. que Dios se hizo carne. ¿Dónde está? ¿En qué texto está? Ese verso, así como usted me lo está citando, no lo va a encontrar en ninguna parte Ah, del Nuevo ok. Testamento. No va a aparecer de esa manera. Tiene que utilizar, Explícitamente ya. entonces, la interpretación tiene que utilizar. Pero Pablo no dije, no vayan más allá de lo que está escrito en Primera de Corintios 4:7. Correcto. No vayan más allá de lo que está escrito. Usted me está Sí. diciendo que Cristo como Dios se encarnó. Usted me está diciendo que no aparece. Usted me dice que es una doctrina de la iglesia ortodoxa Para de los usted, tiempos ¿qué primitivos. significa el Verbo se hizo carne? ¿Cómo? Para usted, ¿qué significa que Él dejó su gloria? Dejó su Para gloria, usted, ¿no? ¿qué significa que Jesús dice que Él y el Padre son uno? Para usted, ¿qué significa eso? Obvio, Bueno, para mí, no me tiene que dar la respuesta, ya sí. la sé. Rubén, para la mí, en Juan 10:30, donde dice yo y mi Padre somos uno, se está refiriendo a unidad de propósito, no de sustancia. Entiendo. ¿Qué pasa? Que hay trinitarios que afirman que Juan 10:30 se está hablando de una unidad
sustancial, de esencia y naturaleza. Eso es falso. Ahí está hablando de propósito, porque esa misma frase que aparece en Juan 10:30 se repite junto con los apóstoles en Juan 17:11, 21, 22 y 23. Así, para que ustedes sean, hablando con los apóstoles, Jesús hablando con los apóstoles, para que ustedes sean uno, así como yo y mi Padre somos uno. No quiere decir que los apóstoles tendrían una condición sustancial de ciencia y naturaleza con respecto al Padre y al Hijo. O sea, hay una confusión de hermenéutica, hay una mala interpretación con respecto a Juan 10:30. ¿Me explico? Bien, esa es exactamente su posición. Yo respeto su creencia. ¿Pero qué opina de respeto lo que usted dice. de lo que yo Yo no acabo estoy, de decirle? yo no estoy llamando a ninguna de sus asambleas, a ninguno de sus líderes Sí. para tratar de crear polémica con semántica. Yo y pienso con que no, griego, yo pienso y que yo no con- estoy creando una polémica porque hasta ahora yo lo he eh, respetado, lo he tratado bien con educación. No he no lo sido, niego. ¿cómo decirle? No, no le estoy imponiendo nada, solamente estamos razonando a partir de las escrituras. Estamos llegando a un consenso interpretativo. Ahora, usted tiene una posición, yo tengo una posición, es respetable, pero yo le estoy dando mi idea, usted está dando mi idea y estamos cuestionando las ideas. ¿Me entiende? Estamos cuestionando las ideas si son reales o no. Porque uno de los dos tiene que estar equivocado, o usted o yo, en la doctrina. No puede haber dos significados completamente diferentes o dos interpretaciones completamente distintas. Carta el punto. Franklin, Sí, dígame. esta conversación no va a llevarme a ningún lado, ni lo está llevando hasta ningún Bueno, lado. si usted lo ve desde ese Yo punto de vista, le agradezco su tiempo, su intento claro. de tratar de convencerme. No voy a cambiar, es para mí No, eso simplemente, de que usted cambie o no es una por cuestión del Espíritu Santo, no es una cuestión de cortesía nosotros. recibí su llamada, por cortesía recibí su llamada, creyendo que su pregunta era una pregunta con otra intención. Sí, Regularmente a mí no me gusta claro. entrar en polémica, No, no me hay gusta problema. entrar en discusión, en argumentos. No se sienta, no Usted es se, una no se persona muy sienta capacitada. con presión. Déjeme hablar. Usted es una persona muy capacitada, muy bien preparada para defender su posición, lo cual le reconozco y admiro su tenacidad, pero eso no va a cambiar mi posición, eso no va a cambiar jamás lo que yo he creído, lo que yo a través de 50 años de conocer el Evangelio he experimentado, y nunca más, jamás en mi Claro. vida yo voy a hacer un cambio en mi teología, menos en mi cristología. Quien actúa y escudriña los corazones es el Espíritu Santo. Correcto, no hay Ya. ninguna duda en cuanto a eso. Le agradezco su llamada. No, igualmente, Espero que gracias por Dios la lo oportunidad. bendiga y que Dios esté con ustedes. Igualmente, Adiós. hasta luego. Bye. Bueno, aquí vamos a ver varias cositas aquí breves. Primeramente, la persona muy respetuosa, es digno de encomio, este pastor que se llama Rubén, de la Iglesia Bautista. Primeramente lo llevé a Hebreos 1.8 porque Hebreos 1.8 es otro caballo de batalla. Es el caballito de batalla de ellos para decir que Cristo, Dios es tu trono por los siglos de los siglos. Pero cuando yo ya lo llevo al Salmo 45, 6 y 7, porque Pablo está citando el Salmo 45, 6 y 7, y hay varias traducciones que no lo traduce como la Reina Valera del 60, ojo, en Hebreos 1.8. En Hebreos 1.8 dice tu trono, oh Dios. Lo traduce como un caso vocativo de invocación. Ahora, cuando nos trasladamos al Salmo 45, 6 y 7, ya no es en vocativo, sino es que la alabanza y la gloria y el trono se le da al Padre por los siglos de los siglos. Y es la misma estructura gramatical. Usted va a la Septuaginta griega, esta que ustedes ven aquí, y lo compara con el texto griego, ¿verdad? El texto griego en este Alan, por ejemplo, este que está aquí también, hace el contraste, la equiparación de ambos manuscritos griegos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Usted va a notar que la morfosintaxis griega en el griego koiné de la Septuaginta griega, especificando la Septuaginta griega,
es completamente distinta. Las traducciones trinitarias, como la lenguaje actual, que dijo que es una paráfrasis, aquí lo tengo apuntado, no le convino, evadió la Biblia lenguaje actual porque no le conviene como está traducida en el Salmo 45, 6 y 7, dice: su reinado es como el de Dios, durará para siempre. Ahí no está diciendo la profecía mesiánica, no está diciendo que Cristo es Dios. ¿Ok? Ni es traducido como un caso vocativo. ¿Ok? La Biblia de Jerusalén, que dice que no la acepta porque es católica, me extraña, porque en todos los seminarios o centros teológicos bíblicos, institutos bíblicos, la Reina Valera y la Biblia de Jerusalén van de la mano. Para un pastor, para un líder, para un diácono, para un presbítero, un obispo, como quieren llamarlo ustedes, van de la mano. La Biblia de Jerusalén es muy utilizada por pastores protestantes, en este caso como el pastor Rubén, que yo sé que me estaba mintiendo. La Biblia de Jerusalén es una Biblia católica, pero es utilizada en los seminarios teológicos o de traducción, la Biblia de Jerusalén, aunque sea católica. Y la Biblia de Jerusalén lo traduce como tu trono es eterno, como el de Dios. Completamente diferente a Hebreos 1, Hebreos 1:8. Porque la tendencia, acuérdense que la tendencia ortodoxa desde el concilio de Nicea, el credo niceno y constantinoplano, o sea, de Constantinopla 381, o sea, concilio de Nicea 325, concilio de Constantinopla 381, ahí donde se formula, comienza la apostasía de la Santísima Trinidad. Ese es un punto. El otro punto, ya ustedes vieron ya, cuando ya les cité varias traducciones, hay más traducciones, pero bueno, no era necesario citarle una cantidad de traducciones para que él se sienta presionado o coaccionado. Entonces empezó a decir que la traducción está mal. Le cité, creo que fue la traducción Reina Valera revisada en 1977, que traduce Salmo 45, 6 y 7, tu trono es el trono de Dios, eterno. Entonces, si la Reina Valera del 77 lo traduce, tu trono es el trono de Dios, eterno y para siempre, ¿por qué no lo hace la Reina Valera del 77, trinitaria, en Hebreos 1:8? Debería traducirlo así también. En el Salmo esconden la morfosintaxis griega al español, la esconden, la ocultan en el Salmo 145, 6 y 7, que quizá para un trinitario no consulte o no hace un contraste sobre el Salmo 45, 6 y 7 y Hebreos 1:8. Entonces, ese es otro punto. Entonces, una vez más se enfrenta la verdad con la mentira. ¿Y quién prevalece? La verdad. Nosotros los testigos de Jehová tenemos la verdad. Usted, amigo católico, amigo protestante, amigo bautista, metodista, pentecostal, evangélico, no se deje engañar. Estudie bien la palabra de Dios. Compare las traducciones. Vaya a una interlineal, griego español, como esta. Una de las tantas, ¿no? Y no se deja arrastrar por la falsa filosofía, según Colosenses 2:8. Pablo habló de la filosofía y la tradición de los hombres. Jesucristo le dijo a los fariseos que ellos seguían doctrinas de hombres como mandato. Y esa es una falsa doctrina que a través de los siglos el diablo, como el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, está arrastrando a las personas a la mentira y a la herejía. Y estamos hablando de la Santísima Trinidad. Así que espero que les haya gustado este video. Comparte el video, suscríbase al canal, denle like al video y seguiremos compartiendo verdades bíblicas con nuestros amigos pastores trinitarios. Hasta luego.